siempre todos los detalles. Y por si fuera poco, hacemos llegar lo último hasta la palma de tu mano. Inscríbete en nuestro boletín informativo o cliquea en nuestro apartado de redes sociales, Un Mundo Veraz, donde la información no se detiene. Punto. Hola, Carlos. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, Tony? Qué gusto saludarles, que todo vaya muy bien. Igual, buenas noches. Buenas noches, Suerte. Cuídense mucho. Buenas noches, amigos y amigas. La transparencia y rendición de cuentas son asuntos importantes en el desempeño de todos los funcionarios públicos, con particular énfasis a quienes ejercen cargos de elección popular y con actos vinculantes a nivel nacional. Aunque para que esto se logre se necesita información pública del manejo de los fondos, así como de las decisiones a nivel político y gubernamental. Esto es clave para evitar prácticas de corrupción, compras de voluntades o enriquecimiento ilícito. Uno de esos puntos son las declaraciones patrimoniales de los funcionarios de turno, como los anteriores. Información que la Corte Suprema de Justicia ha retardado en entregar en versiones públicas, alegando que es contenido privado. Pero si esto no es conocido por la ciudadanía, no se pueden lograr compromisos y demandas ciudadanas para la mejora. Esta noche hablaremos sobre declaraciones patrimoniales, desempeño de comisiones legislativas especiales y las condiciones actuales de la promoción de la transparencia y rendición de cuentas en el Estado salvadoreño. Comenzamos 8 en punto. Este jueves en República haremos un análisis de la gestión gubernamental, legislativa, la situación política e institucional del país. Wendy Monterrosa conversará con el economista Héctor Dada Iresi y con el padre José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. República en Canal 33, 7 en cable. Buenas tardes, bienvenidos a Teleprensa. Tenemos toda la información sobre... Teleprensa se ha renovado. Somos un equipo dedicado a informarte. Nos caracteriza nuestra independencia y credibilidad. Dudamos, cuestionamos y repreguntamos para ti. Evolucionamos y nos conectamos contigo a través de nuestras multiplataformas de transmisión nacional e internacional. Somos el noticiero de mayor trayectoria en El Salvador. Llevamos a tu pantalla los sucesos más importantes de las últimas horas. Nos define la confianza, la trayectoria, la experiencia y la rigurosidad. Infórmate con Teleprensa. En Canal 33 hacemos periodismo. Si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén 2 metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañe en 8 en punto. Carlos Monterrosa les saluda este miércoles 21 de julio. Vamos a hablar un poco sobre la rendición de cuentas, comisiones especiales a nivel legislativo y asuntos que van marcando la coyuntura política de nuestro país. Y para abordar este tema tenemos una nota introductoria de los sucesos que se dieron esta mediodía en la Asamblea Legislativa ante la comisión especial que aborda el tema de los sobresueldos. Veamos. Antes de contestar cualquier pregunta, el expresidente Alfredo Cristiani dijo a los diputados de la comisión especial que habían adelantado criterio por las declaraciones realizadas en su contra, acusándolo de cometer ilícitos. Sino que casi que estoy
aquí como un imputado. Por eso decía yo, miren, si ustedes tienen pruebas de que se haya cometido algo ilícito, preséntenlo en las instancias correspondientes y ahí se va a ventilar. Que nunca he autorizado ni he recibido nada que sea ilícito. La mayoría de las preguntas giraron en torno a los gastos reservados de la presidencia. El exmandatario aceptó que en 1994 recibió 35 cheques a su nombre, aunque explicó que eran destinados al organismo de inteligencia del Estado, una entidad que no tenía partida presupuestaria en aquel momento. Los cheques salían a quien tenía la facultad de manejar esa unidad de gobierno. Y bajo la presidencia estaba el organismo de inteligencia de Estado. El organismo de inteligencia de Estado no era una entidad aparte con presupuesto propio. Posteriormente, la comisión recibió al exsecretario privado Arturo Tona, quien señaló que de los gastos reservados se destinaban fondos en concepto de viáticos para la Comisión de Diálogo para los Acuerdos de Paz. Sobre este tema, el exmandatario Cristiani dijo que no podría brindar mayor información por su naturaleza de reserva. Pagaban hotel, pagaban comida, pagaban taxi, pagaban esto, pagaban el otro, pagaban el viaje. Son gastos reservados y son para guardarlos en reserva. Inclusive hay un artículo de la Ley del Servicio Civil que más bien exige que se guarde la reserva en estos casos. Los parlamentarios también preguntaron si habían entregado sobresueldos a exfuncionarios. No es compartida de sobresueldo, no es nada de eso, para poderle decir de que había una estructura legal haciendo sobresueldos. No, eso no existía. La diputada de Arena, Rosa Romero, denunció que en la comisión había un micrófono de casa presidencial. Que hace un micrófono dentro de esta comisión, un micrófono de casa presidencial. Le pediría que no hiciera afirmaciones porque son presunciones. A menos que usted dice, tengo suficientes elementos para creer. Esa es una presunción. Tanto Cristiani como Tona señalan que la Corte de Cuentas era quien auditaba la partida de gastos reservados. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas. Muy bien, agradecemos a Doris Chicas que nos ofrece esa nota introductoria de uno de los temas que vamos a desarrollar en el transcurso de esta hora. Y le doy la bienvenida a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, que nos acompaña esta noche. Bienvenido, Eduardo, qué gusto que estés con nosotros. Buenas noches, Carlos, gracias por la invitación, siempre un gusto. Gracias por estar con nosotros. Más adelante vamos a hablar también de una investigación que recientemente publicó el periódico digital El Faro y estará con nosotros la periodista especializada en temas políticos, Roxana Lazo, para hablar un poco este tema en particular que tiene que ver con las presentaciones de declaraciones patrimoniales del actual gobierno, de miembros del actual gobierno. De eso lo vamos a abordar más adelante. De momento, Eduardo, quedémonos un poco con lo que hemos visto en la nota introductoria y tener una primera reacción de cómo podemos evaluar el rendimiento de esta comisión, especialmente de la de los sobresueldos, por lo que ha ocurrido en el transcurso de esta mañana, tarde, y entendemos que en este momento continúan en su actividad con las declaraciones que va a brindar Elmer Charlet, que fue secretario privado del expresidente Elías Antonio Saca. Pero si lo vemos más allá de la parafernalia y todo esto que está alrededor de ellos, ¿cómo podemos evaluar una comisión especial en función de sus objetivos, su mandato y la información que pueden exponer a la ciudadanía? Bueno, Carlos, yo creo que no hay que perder de vista que sin desmeritar la mala práctica de los sobresueldos o incluso sobornos, porque habría que diferenciar. Yo puedo pagar sobresueldos a quienes son mis subalternos, pero a quienes pertenecen a otro órgano de Estado no le puedo decir sobresueldo, eso es un soborno. Pero bueno, sin desmeritar esta mala práctica o sin quererla invisibilizar, pero hay que tener en mente que esta es una estrategia, el crear esta comisión y llevar a estos personajes, es una estrategia del gobierno para tratar de cubrir la lista Engel, la lista de los corruptos de este gobierno. Eso es lo que están tratando de hacer. Y como digo, no estoy queriendo decir que no ha existido esta mala práctica de sobresueldos o sobornos, que hay que investigarla, sí, pero tenemos que verla en ese contexto de que el Ejecutivo se vio seriamente cuestionado y de alguna manera golpeó el conocimiento de la lista Engel. Entonces tienen que crear una contranarrativa siempre en el tema de corrupción, y por eso, si tú te fijas,
ha estado hablando el presidente y personeros de Nuevas Ideas, esta es la verdadera lista. O sea, están hablando de eso. ¿Por qué? Porque quieren contrarrestar la lista Engel. Entonces, ese es un primer punto. Y lo otro que creo que hay que decirle a la ciudadanía es que si bien es importante conocer a profundidad esta mala práctica, que de hecho también recordarles que esto el periodismo de investigación lo sacó a la luz pública hace años. O sea, esto no es que ahora sea conocido. Esto hace años. El Faro, por ejemplo, publicó sobre esto y otros medios también dieron cobertura. Pero lo que es importante reseñarle a la ciudadanía que si bien se va a conocer o se puede conocer un poco más este mecanismo, pero los efectos, digamos, penales, por ejemplo, se ven muy comprometidos por el tema de la prescripción de delitos. O sea, en primer lugar, habría que determinar qué tipo de delito se cometió en estos casos y luego irnos a las cuentas, si ya prescribió una acción penal contra las personas que pudieron estar involucradas en esto. Entonces, es más un tema de, como tú lo decías, de show político que derivar en un resultado específico. El único que yo creo que podría derivarse, y yo veo esa intención, es golpear más al Partido Arena. Y no estoy defendiendo, aclaro, al Partido Arena ni nada de eso, sino que si lo vemos en la lógica de que en 2024 puede haber una elección presidencial y una elección legislativa y que el Partido Arena perdió poder, pero digo, no ha quedado como el FMLN y puede ser un contendiente en 2024, no estaría del todo loca la idea de cómo se debilita más a este partido que puede ser oposición. Entonces, yo creo que hay que verlo en ese contexto, Carlos, de estos aspectos políticos. Yo creo que, y justamente esto me permite ampliar un poco más sobre esto, Eduardo. Si vemos, porque hay una comisión especial que investiga los sobresueldos y otra comisión que investiga la designación de fondos a organizaciones no gubernamentales. Son comisiones especiales que tienen un mandato y el reglamento interior de la Asamblea define cuáles son sus alcances y atribuciones. Pero aquí creo que, y vale la pena ampliar en esto, entonces podemos considerar que son dos niveles de análisis. Uno, el nivel político, de lo que significa herramientas políticas para desgastar a los opositores, que es parte de un juego político, pero también el nivel legal. Es decir, hasta dónde puede tener alcances legales la comisión o lo que puede venir después si entrara a actuar en esto la Fiscalía General de la República o otro. Entonces, ¿por qué es necesario hacer la distinción entre estos dos niveles? Y si en la práctica, por lo que se va escuchando tanto de la Comisión Especial de Sobresueldos, puede derivar a algún ámbito o indicios para una investigación más de carácter fiscal. Creo, y eso es importante, Carlos, hay que decir que, aunque lo digan los diputados de Nuevas Ideas, el alcance de las comisiones es limitado por ley. ¿Por qué? Porque a quien le corresponde acusaciones, a quien le corresponde judicializar el delito que se estuviese cometiendo, por ejemplo, en el tema de ONGs, en el tema de sobresueldos, esa es la Fiscalía General de la República. O sea, y aquí es donde ellos han confundido un tema de una investigación que pueda hacer la comisión especial a una investigación de carácter penal, que eso le corresponde a la Fiscalía. Entonces hay que diferenciar esos dos planos, esos dos ámbitos. O sea, ¿de acá pueden salir indicios? Sí, pueden salir, pero es la Fiscalía la que va a investigar. O sea, no podemos dar como un elemento de plena prueba, algo que se pueda vertir en la comisión para fundamentar una acusación penal. O sea, obviamente la Fiscalía tiene que investigar esto para presentar la acusación correspondiente. Y este es un tema relevante, también tú lo mencionabas, Eduardo, y creo que también hay que enfatizar esto, la noción de la prescripción, porque claro, está definido también en la Constitución y por el tema de prácticas que pueden significar malversación de fondos públicos, actos de corrupción. De momento pues hay una prescripción para este tipo de delitos. Entonces el tema es que esto se retrotrae a acciones que se tomaron en el mandato de expresidente Cristiani, pero estamos hablando entre el 89 y el 94. El tema es también cómo la figura de prescripción, digamos, si no puede llevar a alguna derivación legal debido a estas características, y más bien se mueve en esta lógica de narrativa, de contrarrestar, de exponer, de visibilizar cosas en el campo y escuchar a viva voz, por las preguntas que se han hecho a viva voz, declaraciones de las personas que están siendo, en este caso, invitadas a estas comisiones. Es que recordemos que el tema de enriquecimiento ilícito y todo lo que plantea la Constitución y las leyes correspondientes tiene 10 años
para que se inicie un procedimiento. Entonces, en el caso, y 10 años luego de que se concluye el periodo presidencial, ¿ya? Entonces, en el caso de la gestión de Alfredo Cristiani, incluso la de Saca, ya estamos con los tiempos, para mí, ya prácticamente agotados. O sea, habría que ir a revisar esto para el tema de enriquecimiento ilícito. Pero habría que ver también otro tipo de delitos que se pudieron cometer. Habría que ir a revisar las reglas de la prescripción de la acción penal, y no voy a opinar porque no soy penalista, pero habría que ir a revisar si todavía se puede judicializar a algunos de esos casos penalmente, si se puede hacer todavía. Pero, como digo, a mí lo que me da la impresión es que ninguno se va a poder judicializar. A lo sumo, tal vez podrían intentar la extinción de dominio, a lo sumo, pero yo más lo veo que es, obviamente, todas estas comisiones tienen una finalidad político-partidaria y yo insisto, es debilitar al partido Arena como contendiente de una elección, si es que caso hay elección, en 2024. Yo lo vería en ese sentido, Carlos. Tengo que hacer la pausa, Eduardo. Al regresar seguimos ampliando estos temas y también la lectura de lo que se escucha en estas comisiones, de ciertas prácticas que creo que eso vale la pena ver en perspectiva temporal. Es decir, todos los gobiernos, incluyendo el actual y los gobiernos anteriores, preguntarse y cuestionarse si existen o no estas prácticas y si han existido, cuáles son las muestras o las evidencias que hay para efectos también de que la ciudadanía conozca, forme su criterio y emita sus valoraciones y juicios sobre estos sucesos que se están dando en la coyuntura política de nuestro país. Usted puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales, sus preguntas, sus comentarios del tema que estamos abordando esta noche. Ahí tiene en pantalla @8enpunto en Twitter, 8enpunto en Facebook. Queremos saludar a quienes nos acompañan por YouTube y por Canal 33.tv. Ya volvemos. Bien, seguimos platicando esta noche sobre rendición de cuentas, comisiones especiales legislativas, y en este segundo segmento queremos hablar de una investigación que recientemente publicó el periódico digital El Faro sobre declaraciones patrimoniales de este gobierno, de funcionarios de este gobierno en este momento. Y para eso le damos la bienvenida a Roxana Lazo. Ella es periodista especializada en el tema político del periódico digital El Faro. Buenas noches, Roxana, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, Roxana. Empecemos con esto. ¿Qué motivó esta investigación que se publicó hace pocos días sobre las declaraciones patrimoniales de los funcionarios del gobierno de la administración de Nayib Bukele? Bueno, quizás voy a ser muy breve en esto, y es que hace un par de años nosotros hicimos un ejercicio muy parecido, pero fue en cuanto a la Asamblea Legislativa, ¿no? Se llamaba Poderes. En este sentido, nosotros sabíamos que teníamos la gran deuda de explicarle, ¿no?, a la ciudadanía cuál era el patrimonio del Ejecutivo, y en ese sentido nosotros a través de diversas solicitudes de información desde 2019, es decir, desde que se instaló el gobierno de Nayib Bukele, nosotros empezamos a hacer todas las solicitudes de información, y pues nada, son 73 funcionarios los que aparecen en el especial, son 69 declaraciones de probidad. Toda la información que está en el especial es obtenida a través de la Ley de Acceso a Información Pública y de los portales de transparencia, ¿no? Entre ellos hay un par de hallazgos que sí me gustaría resaltar, y es que en este especial nosotros presentamos algo que nunca antes se había revelado, y es el salario de 3 altos funcionarios. En este caso es el titular de Bandesal, el director de la OIE y el presidente de ANDA, ¿no?, que son los 3 salarios más altos de todo el gobierno de Nayib Bukele, entre otros hallazgos. Hay un asunto, Roxana, ya que lo menciona y entrando en materia sobre esto de estos salarios, de estos funcionarios, de estas instituciones que acaba de mencionar, ANDA, OIE y Bandesal. Estos no aparecían como información oficiosa, porque entendiéndose que esto es información oficiosa y debe de estar en los sitios web de estas instituciones. Entiendo por lo que me menciona, esto por las indagaciones que ustedes hicieron no se encontraba.
Exacto. A ver, si nosotros nos vamos como súper apegados a lo que dice la Ley de Acceso a Información Pública, es que los funcionarios deben de tener público su salario y tienen que estar posteados en el portal de transparencia. Sin embargo, hemos visto que durante esta administración la transparencia ha caído y de hecho los portales de transparencia no han sido actualizados. En este sentido, muchos de los hallazgos que aparecen en esta investigación, así como otras investigaciones que nosotros ya hemos publicado, como en el caso del salario del secretario jurídico, Conan Castro, es información que nosotros obtuvimos a través de diversas solicitudes de información y porque ellos así lo plasmaron, ¿no?, en su declaración de patrimonio. Muy bien. Un aspecto aquí, y creo que es relevante, es cuáles son los puntos que ustedes consideran más reveladores de esta publicación. Claro, es también los amigos y amigas de la audiencia podrán leerlo en el sitio del periódico digital El Faro, pero para identificar aquellos, Roxana, que ustedes consideran que son los más relevantes para efectos de entender un poco la lógica de los patrimonios que tienen los funcionarios de gobierno, de esta actual administración y en aras también de la transparencia y la rendición de cuentas, ¿cuáles son estos principales puntos que ustedes consideran los más reveladores de esta publicación? El primero, como ya se lo planteaba desde el inicio, hay 3 funcionarios que nosotros por primera vez revelamos el salario y en general en los 73 perfiles analizados encontramos que 20 funcionarios cobran más que el presidente de la República. El presidente de la República tiene un salario de $1,181, si no me equivoco. Y a través de los hallazgos que nosotros encontramos en estas declaraciones de patrimonio, podemos ver que hay 20 funcionarios que cobran muchísimo más, el doble, por así decirlo, en algunos casos, de lo que cobra el presidente Bukele. Y algo bien específico dentro de este hallazgo también es que dentro de estos 20 funcionarios, hay 10 que iniciaron su carrera política cuando Nayib Bukele era alcalde de Nuevo Cucatlán o cuando fue alcalde de San Salvador. Entonces vemos que es un grupo muy reducido y muy privilegiado que el presidente ha dado esos beneficios. Otro de los hallazgos también es que hay si lo queremos llamar así, hay un club de millonarios dentro del gobierno de Bukele, que son 7. Dentro de esos está él mismo, el presidente de la República, está su hermano y el vicepresidente. Entonces son hallazgos para que nosotros como ciudadanía y como periodistas también vayamos empezando a ver con cuánto dinero, con cuánto patrimonio ellos entraron durante la administración y sería súper genial si volviéramos a hacer el ejercicio de con cuánto patrimonio ellos salen. Algo que también me gustaría aclarar es que la semana pasada, como nosotros ya bien lo sabemos, se quería aprobar las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública. Y esa es una de las cosas por las cuales nosotros incluso lo plasmamos en el especial. Y es que si esas reformas de la ley, de la LAIP, se hubiesen aprobado, este especial hubiese sido imposible de publicar porque nos hubiera acarreado alrededor de $73,000 de multa por autor. Ya, entonces la ciudadanía ni nosotros podríamos tener acceso a toda esta información que obviamente nos da muchos hallazgos más allá de cuántos son los funcionarios principales que ganan más y que estos también tienen de alguna manera un vínculo directo con el anillo cercano del presidente de la República. Otra de las cosas que también creo que vale la pena destacar, si los usuarios pueden hacer uso de la plataforma, van a ver que una de las intenciones que nosotros teníamos para hacer este especial es acercar a la ciudadanía y decirles, ok, vaya, esto te tarda a ti gastar o ganar en X determinado tiempo. Entonces ustedes van a poder calcular su salario a través de este especial. Cada ficha tiene esta opción, así que los invito también a hacerlo. Y en el total de los funcionarios son alrededor de, como ya te lo decía al inicio, son 73 funcionarios. En su mayoría son de Casa Presidencial, ministros, viceministros,
y hay otros titulares de autónomas, que eso es súper importante porque normalmente nosotros tendemos a darle más ojo público, por así decirlo, a los ministros y viceministros, pero dejamos de lado a los titulares de los autónomos. Roxana, un aspecto aquí también que es importante consultarle es de estas informaciones, de estos hallazgos, ¿qué rutas se abren, por ejemplo, en dos líneas para el periodismo de investigación que ustedes realizan, pero también un trabajo del cual se nutren otras instancias, organizaciones, académicos y demás personas? O sea, de esta información, ¿qué rutas les da a ustedes o les permite explorar más o investigar más sobre el tema patrimonial? Sobre todo porque ha sido un tema vedado desde la Corte Suprema de Justicia, ahora con estas propuestas de reformas que se querían hacer a la LAIP y también desde el mismo gobierno, desde los mismos políticos. Sí, yo creo que dentro del periodismo, incluso de algunas organizaciones que hacen investigación, creo que tenemos una gran tarea y creo que esta herramienta nos permite profundizar en algunos casos muy específicos y voy a plantear uno. Nosotros dentro del especial también planteamos una casilla que se llama gasto de vida. Esto nosotros lo sacamos a partir del cálculo que los funcionarios públicos declaran en su probidad, ¿no? En su patrimonio, con lo que se llama gastos de vida. Entonces, nosotros haciendo el cálculo llegamos a algunas conclusiones que nos parecieron bastante sorprendentes, y es el caso de Coqui Aguilar, por ejemplo, el ex titular de FONAES, que fue destituido el año pasado por una investigación periodística. Y uno de los hallazgos que nos llama muchísimo la atención es que él dice declarar que diario gasta alrededor de $1,000, $990 alrededor. Y así como él, hay otros funcionarios que gastan alrededor de un salario mínimo al día. Entonces, obviamente, eso nos permite a nosotros seguir ahondando más en este tipo de funcionarios. Es decir, si declaran ser empresarios o si simplemente se costean ese lujo de vida de gastar un salario mínimo solo siendo funcionario público. Entonces, ahí es donde creo que nos abre una gran puerta para investigar este tipo de hallazgos. Muy bien, quiero darle las gracias a Roxana Lazo, periodista especializada en temas políticos del periódico digital El Faro, por comentarnos un poco de esta investigación que es pública, se puede ver a través del periódico digital El Faro, denominada "Este es el patrimonio de los funcionarios de Bukele según sus declaraciones", y ahí, como en la descripción que nos estaba haciendo Roxana, usted puede tener acceso y ver los datos de tanto de su patrimonio como de sus ingresos mensuales y también esto de cuánto gasta, que es lo último de lo cual se hacía referencia. Gracias, Roxana, por habernos acompañado y hablarnos sobre esta investigación. Muy amable. Gracias, a la orden. Feliz noche. Buenas noches, gracias por haber estado con nosotros. Tenemos que hacer una pausa y luego continuamos acá en el set platicando con Eduardo Escobar sobre este tema. Lo vamos a vincular con las declaraciones patrimoniales y lo que se pretendía hacer de propuestas de reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública, que se buscaban establecer como confidenciales las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. Vamos a hablar sobre esto, vamos a seguir con el tema de las comisiones especiales y también lo que está en debate alrededor del Instituto de Acceso a la Información Pública. En pantalla aparecen las plataformas digitales a través de las cuales usted puede interactuar con nosotros. Preguntas y comentarios de los temas que estamos abordando esta noche, ahí tiene a disposición Twitter y Facebook. Ya volvemos. Muy bien, seguimos platicando sobre rendición de cuentas, declaraciones patrimoniales, seguimos hablando de estos temas con Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. En el segmento anterior teníamos un enlace con la periodista Roxana Lazo del Faro y nos permite conectar un poco, Eduardo, con estos aspectos de este especial. Llama la atención el tema de que hay funcionarios de la administración pública que sus ingresos, su salario como funcionarios públicos es mucho mayor que el presidente de la República. Y eso nos lleva un poco a la discusión de cuáles son estos criterios para designaciones salariales de ministros, viceministros, personas que presiden autónomas respecto al presidente de la República u otros funcionarios. Creo que es un primer aspecto a tener en cuenta, es la relevancia de por qué conocer o tener más claridad y más transparencia de los criterios para designar estos salarios, que en algunos casos salarios de 13,000, de 11,000, de 10,000 dólares, cuando el salario del presidente, por lo que se publica aquí, rondará menos de los 6,000 dólares. Bueno, obviamente en primer lugar tenemos como ciudadanía el derecho y los funcionarios la obligación de revelarnos cuál es su salario. Y obviamente su salario sin ningún artilugio. Por acá no se vale de que yo ejerzo este cargo pero ad honorem, pero por otro lado me están pagando y ahí tengo mi salario. O sea, eso obviamente es una mala práctica que debe erradicarse y esta se ve en este Ejecutivo
en el anterior también se tenía esta práctica. Sí. Pero yo creo, Carlos, que también, aunque no sea popular lo que voy a decir, como país debemos de entrar a la discusión, una discusión seria sobre la función pública, que desde sociedad civil se ha venido empujando reformas a la ley, dar una nueva ley, y particularmente el tema del ingreso de los funcionarios de alto nivel. Aquí, ¿qué es lo que quiero señalar? Pues bueno, necesitamos como país funcionarios del más alto nivel dirigiendo la cosa pública. No podemos seguir con personas que no conocen, inexpertas, con criterios equivocados manejando la cosa pública, como lo hemos visto en administraciones anteriores y como lo estamos viendo en esta. No podemos seguir en eso. Entonces hay que llevar a las mejores personas al gobierno, que sean las que tomen las decisiones. Pero para llevar a las mejores personas, obviamente se debe de pensar en una remuneración adecuada a la responsabilidad. Porque yo digo, pensemos, un fiscal general con $4.500, teniendo la responsabilidad de ser el acusador en los procesos penales, enfrentarse a un cartel de droga. Los riesgos de ese trabajo. Exacto, por $4.000 y la responsabilidad que implica, un profesional con la más alta competencia en derecho penal no va a ir a ser fiscal general. Entonces, digo porque el salario puede ser un incentivo para mejorar la calidad de la función pública. O sea, porque nosotros vemos en otros países que los funcionarios tienen salarios tal vez no equiparables a la de la empresa privada, pero sí un salario competitivo que le permite a este funcionario tener un nivel de vida aceptable y remunerado según su responsabilidad. ¿Y esto qué hace? Evita estas prácticas de sobresueldos al tener un funcionario con un salario más alto. Justo a eso quería llegar y lo conectamos con lo que estamos hablando en el primer segmento, Eduardo. El tema es, si no tenemos claridad de la lógica de administración, de los salarios, de los criterios con los cuales se paga, se da la pauta a tener estos sobresueldos, que esto ya se ha conocido, no es algo nuevo, lo han publicado, el Faro y otros medios lo vienen publicando hace 7, 8 años, lo que se conoció, hasta los cheques se publicaron, entiendo, sobre este tipo de temas. Y los sobresueldos viene siendo un vicio en la administración pública para compensar salarios, pero el tema es que se retoman de partidas reservadas o secretas y que se maneja discrecionalmente el dinero, que es así como dar sobresueldos, pero también para enriquecimiento ilícito. Y ahí es donde se da un foco de corrupción, y eso es lo que ha pasado, ese foco de corrupción. Entonces, por eso, desde sociedad civil hemos estado empujando el tema de reformas a la función pública, incluido el tema de mejorar la remuneración de los funcionarios, porque, insisto, un funcionario de cualquier nivel, por ejemplo, pongamos el caso de un agente de la Policía Nacional Civil que gane $600, ese salario le hace difícil tener un nivel de vida digno que pueda satisfacer las necesidades de su grupo familiar. Entonces, esta persona, este agente, perfectamente puede ser presa de actos de corrupción, de que le paguen sobornos, etcétera, etcétera. O sea, ya no digamos a nivel de un funcionario. O sea, un viceministro que gana, creo que $3.000, $2.800, que yo sé, puede muchos de los amigos que nos ven en la televisión decir, pero es un salario súper alto, puede decirle algo. Efectivamente, para el caso salvadoreño es un salario alto, pero si ya lo vemos en perspectiva de la responsabilidad y los requerimientos que necesita para ocupar un cargo, entonces ya se vuelve un salario bajo y no competitivo en relación a la empresa privada. Lo que puede ganar un gerente en una empresa, que fácilmente pueden ser 10.000, 15.000 o más, y que tiene una responsabilidad que podría equiparársele de un ministro, salvando diferencias. Pero digo, el tema de la carga laboral, obviamente no vamos a tener a los mejores en la administración pública. Vamos a tener a gangueros o cualquier tipo de persona así, pero no a los mejores en la administración pública. Entonces, hay que verlo esto como un tema de prevención de corrupción. El tema de tener funcionarios con salarios que eviten o que prevengan un poco que estas personas vayan a ser sujetos de sobresueldos, sobornos o cualquier otro tipo de hechos. Eduardo, ahora otro de los temas que mencionaba Roxana sobre esta publicación es el tema de los patrimonios. Y mencionaban que hay un grupo reducido o selecto de personas que su patrimonio son millonarios, es decir, personas ya de millones de dólares. El tema, y aquí lo relevante es
la necesidad y el compromiso que tú puedes ver, si hay o no compromiso también de esas declaraciones patrimoniales se conozcan de acá en adelante. Esta información cuesta en general, obtener las declaraciones patrimoniales, a pesar que las anteriores gestiones del Instituto de Acceso a la Información Pública pues publicaban resoluciones de que debían existir versiones públicas de estas declaraciones, evitando ciertos datos privados o confidenciales de las personas en cuestión. Pero el tema aquí con esto es: ¿hay en este momento indicios o condiciones para que se sigan divulgando o conociendo en versiones públicas las declaraciones patrimoniales? ¿Y por qué es necesario tener un punto de partida y un punto de cierre en la administración respecto a los patrimonios de estas personas? Carlos, yo creo que para ilustrar a la ciudadanía sobre este tema, porque a veces se dice las declaraciones de patrimonio, las declaraciones de probidad, y tal vez algún ciudadano no lo entiende. El punto es que cada funcionario que establece la ley de enriquecimiento ilícito, obviamente estamos hablando de cargos altos o cargos que manejan fondos públicos, deben de declarar cuál es su patrimonio, es decir, su deuda, sus ingresos, sus bienes, muebles, inmuebles, todo eso. ¿Para qué? Para que al final del cargo, del periodo en el cual ha sido nombrado o electo, ellos den otra declaración de patrimonio a efecto de comprobar que no se ha enriquecido en exceso y de manera injustificada por ejercer el cargo. Es decir, que yo entro con $50,000 de patrimonio y termino con $1 millón, ganando $3,000 como funcionario. Es decir, si multiplicamos los $3,000 por los 5 años en que yo ejerzo el cargo, jamás voy a llegar al $1 millón. O sea, creo que en 20 años llego al $1 millón. Entonces, ahí ha pasado algo, y para eso sirven las declaraciones de patrimonio, para detectar esos incrementos en mi patrimonio como funcionario que son injustificados y que provienen del aprovechamiento del cargo público. Es decir, yo cobré comisión por dar licitaciones, por ejemplo, yo recibía sobornos, recibía de la partida secreta, etcétera, etcétera. Entonces, para eso sirven las declaraciones. Ahora, estas declaraciones, conocer esa información es que posibilitó casos Saca, Funes, etcétera. O sea, de ahí se conocieron estos casos de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay una contraofensiva, obviamente de los políticos, para que esta información no se conozca. Recordemos que en 2014 se abrió el tema del conocer las declaraciones de patrimonio de los funcionarios. Y ahí es donde decíamos se conoció información que al final terminó en casos de corrupción y digamos lo del Faro viene de ahí, de esas declaraciones que se pudieron abrir. Entonces, ¿cuál es la contraofensiva? Aquí la vemos en dos planos, Carlos. Uno, el Ejecutivo presentó la semana pasada una propuesta de reforma a la Ley de Acceso a la Información para volver confidenciales esas declaraciones. Entonces yo digo a la ciudadanía, si el gobierno en realidad está propugnando por la transparencia, ¿por qué quiere ocultar esa información? Porque eso hay que preguntarse. Y aquí no es estar hablando en contra del gobierno, sino que estamos hablando con un hecho que se puede comprobar, esa reforma a la ley. ¿Por qué cubrir esa información? Pero retrocedieron en la reforma, ahora no está en la comisión, que ahí hay mucho que discutir, pero no está en la comisión, pero actualmente desde el órgano judicial es que se está retrocediendo en materia de probidad. Tengo que hacer la pausa, al regresar seguimos abordando este tema y vamos a retomar el tema que hablábamos en el primer segmento del programa, el desempeño de las comisiones especiales, particularmente la que está indagando el tema de sobresueldos, las declaraciones que se han dado en el transcurso de esta mañana, tarde y todavía noche, en la cual se lleva estas personas que han sido solicitadas o requeridas por esta comisión legislativa. Usted puede interactuar con nosotros, participar en este programa de opinión a través de sus preguntas y sus comentarios. Ahí tiene los canales a través de los cuales hacerlo. Queremos saludar siempre a aquellos amigos y amigas que están con nosotros, acompañándonos a través de Canal 33.tv y por YouTube. Ya regresamos. Muy bien, a ver, Eduardo, otro de los temas que creo que es relevante y en secuencia con lo que desarrollamos en el segmento anterior de las declaraciones patrimoniales, también lo que se publicaba del gobierno actual, pero Acción Ciudadana le ha llevado la pista
a legislaturas anteriores, funcionarios también que han estado en el ámbito local y también en el ámbito gubernamental. Entiendo que de esto hablarán mañana, ustedes tienen un evento sobre ello, pero para tener unos puntos de referencia claves también, porque un énfasis es no solo la observación de los gobiernos anteriores o de los funcionarios de los partidos anteriores que están señalados y en algunos casos sentenciados por actos de corrupción, también considerar de la nueva configuración política en nuestro país. Claro. Brevemente, Carlos, el día de mañana vamos a presentar un informe sobre declaraciones de probidad de los funcionarios del Ejecutivo anterior, del actual y de la legislatura desde el 2015 hasta la legislatura actual. Y ahí lo que nosotros evaluamos y mostramos es cuántas declaraciones están pendientes de presentar, tanto la de inicio como la de cierre. Y como digo, lo hemos hecho de la legislatura 2015 y el gobierno anterior. Solo tal vez para darte un dato, Carlos, de la legislatura actual, cerca de 19 o 20, no me recuerdo exactamente el dato, diputados no han entregado su declaración de patrimonio. A la fecha de corte, que fue en julio 12 o 13 de julio, no me recuerdo, la última fecha de corte de los datos que nos dio Corte Suprema de Justicia. Es decir, hay todavía diputados de la actual legislatura que no han presentado su declaración de inicio y tenemos diputados de la legislatura anterior que no han presentado ni la de inicio ni la de cese del cargo. Entonces, digamos eso. Y el otro dato que creo que es relevante, Carlos, así brevemente también es que la mayoría de incumplimientos se concentran en cargos intermedios de la administración pública. ¿Por qué es relevante esto? Porque son funcionarios que manejan fondos públicos, ¿ya? Entonces, ellos que no han presentado esta declaración debería de preocupar un poco porque manejan fondos. Directores, gerentes, estamos hablando de personas que están en rangos intermedios, tal vez no de alto nivel de toma de decisiones, pero que administrativamente y financieramente operan proyectos. Exacto, entonces esos son los que concentran la mayor cantidad de funcionarios que no han presentado su declaración. Igual, mañana vamos a dar los nombres de los diputados actuales que no han presentado su declaración, así que los invito a que puedan ver el Facebook y el YouTube de Acción Ciudadana a las 8:30 de la mañana. Vamos a presentar 8:45, perdón, vamos a presentar este informe. Muy bien, vamos a estar a la expectativa también de esta información y tengo entendido que lo publicarán también en su sitio web para quien quiera ver la presentación ya con detalles. Y descargar la presentación y el informe para que puedan ver los datos. Ok, muy bien, perfecto. Quiero pedir a producción si nos puede poner en pantalla las preguntas y comentarios en este momento para que tengamos la reacción de nuestro invitado. Avi, ¿acaso este señor está de acuerdo con los sobresueldos o la evasión de impuestos? Todo esto es importante y es dinero que no les correspondía, el cual deben de reintegrar. Todo es corrupción y nada es menos importante, menciona Avi. Vamos con otro comentario. Además de tapar el incremento de los contagios de COVID, menciona ahí. Imagino tiene que ver de una declaración que hiciste en algún momento del programa. René, pero como ciudadano me interesa saber cómo actuaron los gobiernos anteriores sobre este tema de los sobresueldos, ya que es dinero que bien pudieron invertirse en obras o en otras necesidades de la población, menciona René. Edgar, ¿y estos salarios que más parecen sobresueldos del gobierno de Nayib, irán a investigarlos? Pregunta Edgar. Comisión sobre sueldos en la nueva asamblea. Bueno. Y este comentario. La población debe de dar seguimiento a los intentos de reformar la LAIP, a la imposición del Bitcoin, al endeudamiento que es insostenible, a la corrupción y a la falta de transparencia de nuevas ideas. No lo olvidemos. Bien, esos son como los comentarios que tenemos. También otro que tiene que ver, que tengo acá, de lo que se desarrolló esta comisión especial, es si consideras en esta comisión de sobresueldos si hubo un trato preferencial a los que han llegado en el transcurso de la mañana. Me refiero preferencial del expresidente Cristiani, quien ejerció también como secretario privado, respecto a Tony Saca y al señor Charlet, que también va a llegar. Si viste un trato preferencial o una lógica muy diferente de la metodología empleada con estas personas respecto también a la otra comisión que llegaron dos exdiputadas. No, obviamente han sido más benevolentes en esta comisión de sobresueldos respecto de la comisión de ONGs. O sea, y sobre todo, pues, el caso de Lorena Peña, que fue una guerra psicológica la que le armaron. Entonces, digo, ha sido diferente el trato. Y sobre todo ahora, pues, que con Elías Antonio Saca, que casi que se paraban y le aplaudían. Pero bueno, con dos preguntas ahí.
yo no dije que no me interesa el tema de la corrupción anterior, lo que yo dije es que hay que ver los alcances que puede tener los resultados de esta investigación, por lo que decíamos de la prescripción de los delitos, ¿sí? Que si se va a poder perseguir o no, ese es un punto. Lo otro es que no hay que perder de vista que se está tratando de cubrir el tema de la lista Engel. O sea, esta es una contraofensiva del gobierno para cubrir ese tema. Que se investigue, sí, no estamos en contra de eso, pero me parece curioso que los amigos que hablaron no se pronuncien por la corrupción actual, que se puede investigar y se puede parar. Porque eso es lo que hay que ver, porque si no, expliquémonos por qué se expulsó a las CICIES, por qué se le dio golpe al fiscal, que tenía casos de corrupción del actual gobierno. Entonces, o investigamos toda la corrupción o solo la que nos conviene. O sea, nosotros somos partidarios que se investigue todo, lo de antes y lo de ahora, pero ojo, teniendo en cuenta que lo de antes va a ser más difícil al final judicializarlo, porque al final ese es el punto, mientras que lo de ahora se está cometiendo y se puede parar. Eduardo, hay un asunto aquí también por algo que no había abordado y ahora es el momento oportuno, ya nos quedan pocos minutos, pero esto de los sobresueldos, financiamientos a ONGs, digamos, más allá también de lo que ha tenido alrededor de su expresión y parafernalia, lo mencionaba en ese momento político, el tema es que nos retrata ciertas prácticas de la administración pública que colindan con la corrupción. Y el tema es cómo se desmontan esto y qué tanto hay un compromiso del gobierno actual, de la administración actual, de desmontar esta serie de prácticas que ha señalado de sus antecesores, como lo han dado en declaraciones, la judicialización del caso Saca, lo que se conoció del caso del expresidente Funes. Es decir, la muestra es, ¿vemos alguna expresión o manifestación que la actual administración quiere desmontar estas prácticas como tal y ponerse como un ejemplo diferenciador respecto a las anteriores, o vemos un patrón similar? No, Carlos, yo creo que no hay un elemento objetivo que nos indique que este gobierno está combatiendo este tipo de prácticas. Y digo, no hay un elemento objetivo porque las reformas que están promoviendo, por ejemplo, lo que decíamos de las declaraciones de probidad, van en sentido contrario. O sea, y no tenemos otro elemento que nos indique, mire, este gobierno quiere terminar esas prácticas. Porque yo invitaría a la población que se pregunte, ¿por qué no el fiscal impuesto por el gobierno, por qué no investiga los casos que le dejó CICIES? Que ahí hay malas prácticas que pueden ser las mismas del pasado, que se utilizaron esta vez, y por qué no se investigan, no se judicializan y no se le da castigo a quienes pudieron haber tomado, como dijo el presidente, un 5. Entonces, digamos, no hay en el horizonte, Carlos, evidencia de que el gobierno está tomando en serio el tema de la corrupción y acabar con estas malas prácticas que, como tú bien lo dices, son malas prácticas que se deben de erradicar, pero no estamos viendo esa actitud en el gobierno de erradicarlas. Entonces, esto puede volver a pasar y no nos extrañemos que dentro de 10, 15, 20 años tengamos a funcionarios actuales sentados en una comisión legislativa siendo interrogados por un tema de corrupción que como país deberíamos de haber superado. Que esto concierne lo que hemos hablado, Eduardo, de gastos que puede tener, me refiero a las comisiones de discrecionalidades de gastos reservados de la presidencia, pero otra cosa también es de la administración pública en el manejo de fondos, en las adquisiciones y contrataciones, que también, si lo sumamos para análisis de la audiencia, estamos hablando de un corpus bastante amplio de prácticas de corrupción. Claro, y que obviamente no hay que entender lo que solo es en el Ejecutivo, porque podemos verlo también a nivel municipal. El tema de, y así le dicen la gente que ha trabajado en municipalidades, la quinceañera, que es el 15% de porcentaje por otorgarle una licitación, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de prácticas que se dan a todo nivel son las que hay que erradicar. Y solo termino con esto, Carlos. El punto es la probidad de las personas que son electas por la ciudadanía para ser funcionarios. La ciudadanía olvida que hay funcionarios vinculados a pasados un poco cuestionables o oscuros y los vuelve a elegir como funcionarios y aquí no pasó nada. Entonces, por eso es que tenemos estas situaciones. Si a la ciudadanía tuviera un filtro mayor, muchos de los actuales funcionarios de municipalidades, del Ejecutivo, de la Asamblea, no estuvieran en los cargos. Quiero darle las gracias a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, por habernos acompañado esta noche y hacer esta lectura de la rendición de cuentas, declaraciones patrimoniales y desempeño de la comisión especial que ve el tema de los sobresueldos. Gracias, Eduardo, por habernos acompañado. No, gracias y siempre a las órdenes. Muy amable, gracias por haber estado con nosotros. También, amigos y amigas, se quedan con el Gráfico TV. Buenas noches.